Hola, soy Daniel Raventós y esto es Nuestra Infancia y la de Todos. Bienvenidos una semana más a nuestra nueva edición de Nuestra Infancia y la de Todos. Hoy, como veis, no me acompaña Pablo, porque hemos empezado también una nueva dinámica de hacer también vídeos por separado para, para hacer, digamos, trabajos cooperativos con expertos en algunos programas en concreto o sobre temas específicos, y también pues para ir probando una nueva manera de trabajar. Así que hoy me acompaña un invitado muy especial. Os presento a Alfonso Maté. Hola, soy Alfonso y nada, pues muchas gracias Dani por invitarme a vuestro canal y nada. Para nosotros es todo un honor que colabore en esta y en algunas ocasiones futuras, ojalá que se siga repitiendo. Y bueno, en realidad vas a seguir apareciendo, puesto que esta es la primera parte de un especial de Carmen Sandiego, precisamente, que es el tema que vamos a estar abordando durante esta y la próxima semana. Pues Dani, me hace muchísima ilusión que cuentes conmigo para hablar justamente de Carmen Sandiego y no de otra serie, y específicamente de Carmen Sandiego. Bueno, y además es que hay que decir que el universo de Carmen Sandiego es bastante amplio. Estamos hablando de un personaje que abarca videojuegos, concursos de televisión, una serie de animación, incluso proyectos futuros. Es decir, que a pesar de haber nacido hace ya varias décadas, es un personaje que sigue de alguna manera vigente y que tiene una continuidad a lo largo del tiempo. Sí, bueno, yo mis primeros recuerdos que tengo con Carmen Sandiego fueron... Es que lo tengo ahí difuso porque no recuerdo bien si es con la serie de animación o con el juego en MS2 para PC, pero en cualquier caso fueron los dos casi al mismo tiempo, porque es que Carmen Sandiego en mi infancia es que me apasionaba. Y bueno, y lo sigue haciendo a día de hoy. Y es que verdaderamente es un personaje apasionante. Bueno, pues para crear, digamos, una pequeña base a la información a la que nos adentramos, decir que el proyecto de Carmen Sandiego nació en 1983, pero no dio, digamos, su fruto hasta 1985, en el que se publicó, se salió, digamos, a la venta el primer juego creado para ordenador, que se llamaba ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Uh-huh. Where in the world is Carmen Sandiego? Sí. En esta serie de juegos, porque es toda una saga, la misión principal consiste en que, a través de una serie de pistas que Carmen, que es la villana, tú tienes que adivinar en qué lugar del mundo se encuentra y detenerla antes de que se haga con una obra de arte o recuperarla. En realidad todo es un juego para enseñar a los niños geografía. Sí, a ver, el componente didáctico que tiene el juego de Carmen Sandiego es, vamos, ineludible. Una de las principales características del juego es que pregunta al jugador o a la jugadora acerca de dónde está Carmen Sandiego en el mundo, dando pistas, como tú bien dices, geográficas. Entonces, las preguntas tienen ese carácter de enseñanza, tienen esa naturaleza educativa, al hacerte preguntas del tipo, pues se le ha visto en un monte muy grande. Ah, pues ya sé que la zona igual es montañosa. Luego, esto antes del euro, pues si estaba en Europa, pues te decía, ay, pues ha utilizado francos. Y entonces pues ya sabes que la moneda corresponde a un determinado país. Exacto. Y tal. Efectivamente. Bueno, y además en esta serie de juegos, adaptados a distintos niveles a lo largo de los años, no solamente se utilizó el tema de la geografía, sino que fue tan popular que se utilizó incluso para enseñar matemáticas, inglés
astronomía, porque hay un juego que es ¿dónde en el espacio está Carmen Sandiego? ¿Dónde en el tiempo está Carmen Sandiego? Viajaba a través de la historia robando incluso conceptos. Robar el concepto del lenguaje, robar el concepto de la medicina, es decir, el robo de Carmen parece no tener, digamos, un límite. Sí. Yo recuerdo mucho esos dos, los de dónde en el mundo está Carmen Sandiego y dónde en el tiempo está Carmen Sandiego. Y el del tiempo, la verdad es que lo pasábamos fatal. Mis amigos y yo jugando a dónde en el tiempo está Carmen Sandiego, siempre nos liábamos muchísimo, acabábamos en la prehistoria, allí no había nadie. Aquello no había por dónde cogerlo. Pero el dónde está en el mundo Carmen Sandiego sí que nos flipaba. Bueno, hay que decir además que este universo creado alrededor de la figura de Carmen Sandiego, pues tiene muchísimas lecturas posibles y nosotros hoy hemos decidido querer destacar un poco el tema de el personaje. Vamos a hacer también una interpretación relacionada con una lectura queer o LGBT de estos personajes. Vamos a seleccionar solo a Carmen y a alguno más como pequeño ejemplo y bueno, pues vamos a empezar hablando de quién es Carmen Sandiego en toda esta franquicia y bueno, y aunque podemos entender que existen varias continuidades de acuerdo al juego, al programa, a la serie, hay como algunos rasgos que se consideran más canónicos, ¿no? Porque son los que más se repiten a lo largo de toda la franquicia. Y bueno, pues me gustaría que tú, Alfonso, me contaras cuáles son esos rasgos más definitorios del personaje de Carmen Sandiego y por qué crees que aún después de tantos años sigue siendo un personaje tan atractivo para el público. Yo creo que lo principal que llama la atención de Carmen Sandiego es la estética. Es la fedora roja, la gabardina roja inconfundible. Y ya cuando ves estos dos símbolos, automáticamente sabes que es Carmen Sandiego. Sí, no cabe duda. Aunque en realidad también la figura de Carmen tampoco sabemos tanto, porque es bastante misteriosa y da también ese juego a la villana, a la ladrona, de la que no sabes y que todavía te puede sorprender y todavía te puede robar en tu cara, porque no te la ves venir. Ese sería como otro rasgo, el no verla venir y el que sea misteriosa. Y yo me voy a quedar con el rasgo de que es latina, que esto es algo muy importante. Muy importante, muy interesante y que además sorprende que sea de mediados de los 80 una mujer inteligente y poderosa que no necesita para nada una ayuda masculina per se, es decir, no es que no la tenga, sino que realmente la tiene como podría tenerla de cualquiera y que encima de todo esto sea de origen hispano. Sí. Es decir, nos suena como algo tremendamente actual, tremendamente moderno y sin embargo estamos hablando de un contexto social y temporal en el que esto no era frecuente. Y de hecho el rasgo de que sea latina no solo se ve en su nombre, Carmen Sandiego, sino también que en el juego, si ves en los dossiers de los villanos, en el de Carmen, en las diferentes ediciones que ha habido del juego, siempre hace referencia a que le encantan los tacos. Sí, ese dato no lo conocía. Y esto es algo que la hace tan latina, tan bien, y en ningún momento lo oculta y además lo celebra, lo cual, chapó por Carmen. Y además, aunque casi todo su cuerpo está cubierto y de hecho su rostro está casi siempre parcialmente cubierto por su sombrero, es cierto que el cabello y lo poco que se le ve de la faz, ¿no? del rostro, da la sensación de una tez morena que tiene más que ver con lo latinoamericano, ¿no? Que más que con quizá otra etnia. Sí. Otro rasgo muy característico que veo en Carmen y que a mí me fascina es que sea la protagonista absoluta de toda su franquicia. Que su franquicia lleve su nombre. Su propio nombre. Es que casi parece que le ha robado
a alguien el nombre de la franquicia para poner el suyo, lo cual lo hace muy meta, lo hace muy bien y a mí es que me encanta que el nombre de un villano, en este caso Carmen Sandiego, lleve el nombre siempre. Y además esto es muy curioso, me encanta que destaques ese detalle, porque en el programa de televisión, en el concurso, se supone que los participantes y los presentadores son una agencia de detectives y cada vez que uno de los niños que concursaban se tenía que ir, la jefa de detectives le obsequiaba con los productos que todo detective de la agencia tenía que tener. Entre ellos el reloj de Carmen Sandiego con la cara de Carmen Sandiego y la camiseta con el rostro de, digamos, con la silueta de Carmen Sandiego. Bueno, es un poco como si los propios Power Rangers llevaran en el traje la cara de Rita Repulsa, o como si en la vida real los policías en el uniforme llevaran la cara de los ladrones que persiguen, ¿no? Sí. O de los criminales. Sería como un poco... ¿Y esto qué hace aquí, no? Pero bueno, se entiende que es todo, pues eso, muy meta, como tú dices, ¿no? Un rasgo que yo ya, y para mí es lo que hace que ame a Carmen Sandiego por encima de todas las cosas, es que ella es un icono. Ella es que es una diva como las divas del pop de hoy en día, pues qué sé yo, que si Lady Gaga, que si Beyoncé, que si La Veneno, porque son referentes culturales en nuestra vida. Y es que da la casualidad de que Carmen Sandiego no es algo que se quedara en los 80, sino que es una... Ha seguido y de hecho vamos a ver en todo el tema que vamos a hablar que efectivamente permanece y se proyecta de cara al futuro. Casi que a mí me faltaría recordar el detalle de que es una villana con un código ético y moral muy importante, es decir, ella, a diferencia a lo mejor de los esbirros con los que a veces trabaja, ella jamás intenta hacer daño, causar daño a nadie, tampoco a las obras de arte o a los monumentos a los que intenta de alguna manera robar, sino que intenta preservarlos y en realidad no está interesada tanto en el objeto en sí, sino en el placer o en el entretenimiento de ser capaz de robarlo. Sí, en el reto que le supone, ¿no? En el reto que le supone, y además suele dar ventajas al jugador para que realmente la pillen en algún momento robando o con el objeto, es decir, que ella siente cierta excitación o cierta necesidad de convertirse en espectáculo. Ella quiere que se sepa que ella está haciendo eso y a ver cómo tú la detienes, porque para ella es todo un juego de inteligencia. Pues como La Veneno. De hecho, en la mayoría de continuidades se cuenta que Carmen Sandiego originalmente era parte de la agencia de detectives y que en su propia adolescencia ya había sido capaz de detener a muchísimos criminales y eso ya le resultaba tremendamente aburrido. Por eso es que ella decide cambiar de bando y funda Vile, que es el nombre de la agencia de los villanos, para tener un nuevo reto. Así que por eso también, como veremos, es una villana, pero muy ambigua. Sí, al igual que existe la figura del héroe y del antihéroe, aquí casi también podríamos considerar a Carmen Sandiego la antivillana. Este concepto de... Muy interesante, sí. De que es villana pero con un código moral, como tú dices, un código moral y ético. Bueno, y antes de que se nos vaya demasiado el tiempo, quería que retomáramos una idea que hemos comentado al principio del personaje queer o LGBT, porque tenemos referencia de una esbirra, ¿no? de Carmen, que a mí de pequeño siempre me llamaba muchísimo la atención, aparecía en el concurso, que se llamaba Erza Brute. Sí, bueno, en general los villanos en Carmen Sandiego no siguen unos patrones muy normativos, sino que tienen identidades propias y los hacen únicos y con rasgos y características
que no es lo establecido o lo normativo, como podríamos decir. Entonces, esta figura queer o LGBT dentro del villano, en Carmen Sandiego se utiliza. Y el ejemplo que tú pones de Eartha Brut es muy interesante ver cómo por así decirlo, la fuerza bruta de la agencia, cogen a un personaje femenino no normativo, le añaden atributos que no se asocian normalmente a la expresión de género femenina y te lo presenta de una forma normal, natural y la hace única y le da identidad propia. Un poco todos los villanos de Carmen, no solo ella, no tienen unos marcadores de género en lo que son sus diseños, sino que son atributos que no simplemente son de género. Cuando hablamos de marcadores de género en los diseños, nos referimos a que no está el listo, el bruto, el gracioso y la mujer. Que ¿vale? Es muy típico. Sí, sino que aquí hay personajes de género masculino o femenino que tienen atributos propios y que su género no es ningún atributo decisivo a la hora de crear su personalidad o su personaje. De hecho, por lo que me he estado viendo en estos días, los personajes, de hecho, se podrían organizar por parejas de atributos. Es que, de alguna manera, no han intentado que un atributo sea exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, sino, ¿qué tenemos? El arquetipo del fuerte, vale, el fuerte y la fuerte. El arquetipo de la persona inteligente, pues el inteligente y la inteligente, es decir, que van formando como pares. Sí. Bueno, Alfonso, pues como vemos realmente el mundo de Carmen Sandiego tiene mucho que decir, por lo que invitamos a todos los que nos estén viendo a que continúen esta investigación que estamos realizando, este análisis que estamos hoy ofreciendo en el próximo vídeo, porque vamos a seguir ampliando algunos de los datos sobre Carmen y vamos a tratar también el tema del concurso de televisión, cómo se vivió aquí en España y la serie de dibujos animados y lo que se está por venir, que como hemos dicho va a tener todo esto una continuidad. Así que si no lo habéis hecho ya, suscribíos a nuestro canal, darle a like y os esperamos en el próximo vídeo de Nuestra Infancia y la de Todos. Hasta la próxima. Adiós.